Hoy es 17 de mayo y la entrevista se está grabando en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Se entrevistará a la señora María Elena y el objetivo de esta entrevista es conocer su historia a través de sus recuerdos y reflexiones sobre distintas etapas de su vida. Desde la perspectiva de la historia oral podré recuperar memorias, experiencias y transformaciones sociales vividas desde la voz y experiencia de la entrevistada. La entrevista será grabada, pero solo con fines académicos. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? María Elena Martínez. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 6 de marzo. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? En el Distrito Federal. ¿Cómo describirías el ambiente de tu familia cuando eras niño? Bien. ¿Quiénes vivían contigo? Mis papás y mis hermanos. ¿Y cómo era la relación con tu mamá? Bien. ¿Y con tu papá? Bien también. ¿En qué trabajaban tus papás? Mi mamá era ama de casa y mi papá trabajaba en una fábrica. ¿Y cuando ellos tenían que trabajar, quién cuidaba de ustedes? Mm, Pues nadie, desafortunadamente nos quedábamos solos y a veces nos encerraba mi mamá en nuestra casa. ¿Y les llegó a pasar algo estando solos? No. ¿De dónde son tus papás? Son del estado de Puebla. ¿Y influían las costumbres de Puebla en tu familia? No. ¿Qué tan seguido iban a Puebla? Pocas veces. ¿Te gustaba ir? Sí, ¿Qué era lo que más te gustaba de ir a Puebla? porque antes había un río y nos juntábamos con mis primos y jugábamos en el río. ¿Qué comidas eran comunes en Puebla? No, pues nada más comíamos frijoles quebrados que le decían allá y mi abuelita hacía tortillas hechas a mano. ¿Y cómo te llevabas con tu familia en Puebla? Bien. ¿Cómo era la relación con tu padrino? Mi padrino era bien, nos trataba bien. ¿Era solo tu padrino o el de tus hermanos? Eh, bueno, tengo dos hermanos y era mío y, y también de uno de mis hermanos. ¿Lo veías muy seguido? Sí. ¿Él vivía en Puebla? No, él vivía aquí porque trabajaba en la central de abastos. ¿Y actualmente lo sigues viendo? No, porque él tiene como 20 años que falleció en un accidente. ¿En dónde pasó su accidente? Y él iba ahora sí que a Puebla porque su hija se iba a graduar, pero él iba tomado y chocó y ahí murió al instante. Uh-huh. ¿Y este, cómo era la relación con tus hermanos? Bien también. ¿A qué jugaban? Mm, pues como aquí a donde yo vivo antes era llano, pues íbamos al cerro a jugar ¿Y con quiénes jugaban? con unos amigos que viven aquí cerca, hasta la fecha todavía viven, y siempre nos juntábamos con ellos, íbamos al cerro a jugar. ¿Y cómo era la colonia donde vivías? Pues antes era bonita porque pues había mucho llano, pero ya con el tiempo pues se fue llenando de casas.
¿Qué cosas han cambiado en tu colonia de antes con la actualidad? Mm, pues la inseguridad, ahorita está un poco feo. Antes casi no estaba feo porque antes era llano, alrededor antes había milpas y podíamos irnos a jugar cuando mi mamá nos dejaba solos, así nos íbamos a jugar. Porque en el cerro había antes una pipa tenía agua la pipa y siempre nos íbamos a jugar ahí, nos metíamos en esa pipa. Pero pues ahorita ya no, porque ya desapareció todo eso, porque hay muchas casas ya. ¿Y antes no había tantas casas como ahora? No, ahorita pues ya está lleno donde sea, ya hay un montón de casas, paracaidistas, es donde vinieron aquí a hacer sus casas. Y antes no estaba así. ¿Y antes como cuántas casas había cerca de la tuya? Mm, pues yo que me acuerdo estaban separadas, sí había como a lo mejor unas 20, pero antes estaban separadas. Al lado mío había como dos casas juntas, pues nosotros vivimos. Uh-huh. Y ya de ahí así como a 2, 3 cuadras, ¿no? Que se puede decir, pues había una, dos, pero antes las casas eran de lámina. ¿Y cómo se llevaban con sus vecinos de ese entonces? Bien, bien, nos llevábamos bien porque pues antes éramos chamacos y pues nos llevábamos bien. ¿Y tu mamá hizo amistades con otras vecinas? Sí. ¿Con quién? Por ejemplo está la señora Carmen, que ella me cuidó cuando yo estaba chica, me llevó al kinder, porque mi mamá no podía, porque ella trabajaba. Y ella es la que mi mamá siempre me encargaba con ella y mis hermanos iban solos. Yo tenía una vecina aquí al lado donde estoy antes y jugábamos con sus hijas. ¿Y qué sentías de que te quedabas sola? Mm, pues, pues antes pues nada, porque pues como yo jugaba con mis hermanos y, y teníamos amigos, por ejemplo los pillos, que eran puros hombres, pues nos juntábamos con ellos o o sea, antes habían muchos niños y pues me daba igual si nos dejaban, ¿no? Para nosotros pues era divertido, porque nadie nos regañaba, nadie nos decía nada. Y pues no sentía nada. ¿Y no tenías otros familiares que vivieran cerca? No, aquí cerca no, vivían como a 15 minutos. No, ¿a ellos no los veías seguido? Mm, no, casi no, porque antes sí vivíamos ahí, mi mamá antes rentaba ahí, vivíamos con ellas, pero ya de ahí dice mi mamá que compró su terreno, por eso nos venimos para acá. Uh-huh. ¿Y cómo era la escuela a la que asistía? Mm, en el kinder, bueno, yo en el kinder pues iba donde está el cerro, y de ahí en la primaria pues bueno, en el kinder iba yo sola, ya en la primaria pues ya iba yo con mis hermanos, íbamos los tres en diferente grado, pero íbamos en la misma escuela. ¿En tu escuela quedaba cerca de tu casa? Sí, como a unos 5 minutos. ¿Y se iban caminando? Sí, ¿Qué es lo que más te gustaba de ir a la escuela? de que mi padre no me daba dinero y, y pues me gustaba comprarme pues unas quesadillas, chetos, porque desafortunadamente mi mamá luego a veces pues no nos daba dinero, nada más nos daba, me acuerdo que en ese entonces nos daba 1 peso. Y nos gustaba porque mi padre no siempre venía cada 8 días y nos daba, en ese entonces nos daba 20 pesos y para nosotros era mucho. ¿Y qué te comprabas con esos 20 pesos?
Siempre me gustaba comprarme unos chetos, una quesadilla y una bolsita de agua. ¿Y cómo era la relación con tus maestros? Buena, tuve una maestra que conmigo estuvo desde el tercer año, tercer año, y era una maestra muy buena, se llamaba Iracema. ¿Y cómo era tu relación con tus compañeros? Buena, en ese entonces yo tenía una amiga que yo la consideraba como mi amiga, porque ella siempre me prestaba dinero. Cuando yo no tenía, siempre me compraba. Y se llama Edith. ¿Y ya no mantuviste relación con ella? No, porque salimos de la primaria y pues ya no nos vimos. Ya hasta después, como cuando salí de la secundaria, un día la llegué a ver, pero pues como que pues ya no era lo mismo. ¿Y qué actividades hacías después de la escuela? Mm, sí, como hay un mercado enfrente de aquí donde vivimos, pues siempre que llegábamos de la escuela nos cambiábamos y nos íbamos al mercado, por lo menos que como mi mamá nos dejaba solos, nos íbamos al mercado y pues ahí ayudábamos a los locatarios, a cualquier mandado. Luego eso nos decían, no, que el barre aquí, o el pollero, por ejemplo, nos decía, no, que van a limpiar aquí, a donde su pollería, ya limpiábamos, o siempre le ayudábamos a una señora que vendía dulces, le ayudábamos a vender dulces o a hacer mandaditos. Ya hasta que llegaba mi mamá, pues ya no teníamos para la casa. ¿Y les daban dinero las personas del mercado por ayudarlos? Sí, por eso nos gustaba ir, porque siempre nos daba dinero, nos daban dinero, luego a veces por cargar o descargar o limpiar sus locales. Como ellos ya nos conocían, que nosotros siempre estábamos solos. Mm, una vez me comentaste que te iban a robar. ¿Cómo pasó eso? Sí, es que como mi mamá nos dejaba solos y no sé de dónde apareció esa señora, a lo mejor ya vigilaba a mi mamá que nos dejaba solos. Y, y me acuerdo que ese día llegó la señora y nos dijo, niños, dicen, tu mamá no me mandó, dice, vengo por unas cosas. Y, y pues nosotros le hicimos caso y ya nos dijo que le dijéramos a dónde estaba su dinero de mi mamá. Y como nosotros veíamos a dónde guardaba su dinero mi mamá, esa señora abrió una alacena de mi mamá, pero esa alacena tenía chapa, pero nosotros le dijimos que no teníamos las llaves. Y la señora lo abrió a fuerzas y me acuerdo que se llevó unas sábanas, una vajilla de mi mamá. Y, y en ese entonces, como todavía era llano, la señora me dijo a mí, dice, vente tú, dice, ven, acompáñame, dice, ahorita te voy a dar una muñeca. Y como pues, ¿saben? Yo me emocioné que me iba a dar una muñeca. Y me dijo, vente, dice, nos vamos a subir allá en la combi. Dice, me vas a acompañar, dice, y ya te voy a dar la muñeca. Y yo le dije que sí. Y ya cuando fuimos, la señora, me subí yo en la combi. Pero ya después fue que reaccioné y dije, no, pues ¿a dónde voy? No, pues mis hermanos. Y yo le dije, no, pero mis hermanos. Y la señora me dijo, no, vente, dice. Y en eso le dije que no y me bajé y la señora me jaló de los cabellos. Pero ya en eso yo me bajé y me vine corriendo con mis hermanos. ¿Y qué te dijeron tus hermanos? Pues nada más me regañaron que a dónde estaba la muñeca, que según me iba a regalar la señora. Pero yo le dije que no me había dado nada y ya después les conté que lo que me había pasado y mis hermanos me dijeron, ay, mensa, pues la señora te quería robar. Y pues ya, pues como era niña, pues como que me dio igual. ¿Y tu mamá qué te dijo?
No, pues mi mamá cuando ese día que llegó nos regañó, ya nos iba a pegar porque dijo que se había robado su dinero la señora con tanto sacrificio. Mi mamá lo estaba ahorrando y luego su vajilla que lo había sacado en abonos y me acuerdo que unas sábanas. Nada más que mi papá fue el que dijo que no nos pegara, que porque nosotros no sabíamos lo que nos iba, lo que la señora no, pues cómo nos vino a engañar. Y ya después yo no le conté eso a mi mamá, que lo que me hizo la señora, ya hasta después le conté y mi mamá me dijo que lo que dice, lo bueno que no te robó la señora, recapacitaste, si no, dice, ya no ibas a estar aquí conmigo porque te iba a robar la señora. Y mi mamá me regañó, bueno, ya después pues sí me regañó, me hizo todo por una muñeca, pero pues como yo era chamaca pues no, me emocioné. ¿Sentiste miedo cuando la señora te iba a llevar? No, no, pero como yo dije, ¿y mis hermanos? ¿Cómo voy a dejar a mis hermanos? Y la señora agarró y pues me jaló de los cabellos y me dijo, no, no te vayas, si se vente y se te vas a ir conmigo. Yo le dije que no, porque como ya estaba avanzando la combi, y yo dije, pero mis hermanos, y por eso me vine, pero ya me vine como si nada. ¿Los siguieron dejando solos después de lo que te pasó? Mm, pues sí, porque mi, mi mamá trabajaba en casa, y pues sí, todavía no seguía dejando solos. ¿Y nunca acompañaste a tu mamá a su trabajo? Sí, luego a veces nos llevaba. Bueno, a mí nada más. Como yo era la más chica, pues mi mamá siempre me decía, vente, te vas a ir conmigo. Y sí, luego a veces yo iba a sus trabajos de mi mamá. ¿Y cómo se llaman tus hermanos? Mi hermana se llama Isaura y mi hermano se llama Luis Manuel. ¿Y ellos estudiaron? Sí, mi hermana terminó la prepa y mi hermano la secundaria. ¿Y tú en dónde estudiaste en la secundaria? Yo estudié en la México, digo, no es cierto, en la Japón, en el 132 Japón. ¿Y eso estaba cerca de tu casa? No, está como a 20 minutos. ¿Y cómo era la relación con tus padres durante esos años de la secundaria? Buena, luego a veces no me gustaba porque mi mamá luego a veces me castigaba y pues me tenía que ir yo caminando. Por ejemplo, en las mañanas, me iba caminando, no me daba gasto y de venida pues también me venía caminando y para mí pues era un tormento. ¿Y por qué te castigaba? Porque luego a veces pues no hacíamos las cosas que luego a veces ella nos decía. O luego a veces mi mamá siempre nos dejaba comida y pues nosotros no comíamos aquí, luego a veces porque nos íbamos al mercado y allá pues siempre nos regalaban comida y por eso mi mamá luego a veces nos castigaba. ¿Te gustaba ir a la secundaria? No, ¿Por qué no te gustaba? eh, bueno sí, pero por lo mismo de que mi mamá me castigaba, pues para mí era un tormento irme caminando y pues luego a veces no tenía dinero. ¿Qué materia disfrutabas más en la secundaria? Música, ¿Por qué te gustaba esa materia? porque me gustaba tocar la flauta. ¿Y cuáles eran las que no te gustaban? Matemáticas. ¿Por qué no te gustaban? Porque para mí era muy difícil. ¿Y cómo era tu grupo de amigos? Eh, en la secundaria también tuve dos amigas que, que igual por lo mismo de que como a veces yo no llevaba dinero, pues ellas siempre me prestaban dinero. O luego a veces luego a veces cuando ellas también no, luego a veces, bueno, ellas sí siempre les daban dinero, pero porque yo les decía, no, pues es que yo no traigo.
y ya se venían a veces, no siempre, a veces se venían caminando conmigo, pero luego a veces hasta me disparaban del pasaje para no venirnos caminando porque pues hacía mucha calor. ¿Qué ropa te gustaba usar cuando eras adolescente? Faldas. ¿Qué música escuchabas? Mm, pues antes, pues, las que estaban de moda. ¿Cómo cuál? Rock and roll. ¿Salías a fiesta? No. ¿Cómo era el ambiente en la colonia donde vivías durante tu etapa de la secundaria? El ambiente pues buena. ¿Seguían habiendo pocas casas? No, ya cuando estaba en la secundaria no, ya había casas. Ya estaba más habitado. Cuando llegaste aquí ya estaba el mercado que comentas, al que iban. Eh, sí, sí, ya estaba. ¿Y es grande o es pequeño? Pues sí es grande, nada más que no hay muchos locatarios. Bueno, en mi época, cuando yo estaba chiquita, pues sí había locatarios, pero ahorita en la actualidad, pues no, ya no hay como unos 6 o 7 locales abiertos. ¿Tenías novio? Mm, pues sí, como a los 15 años. Es cuando ibas como en tercero de secundaria, ¿no? Sí, ¿Y cómo lo conociste? este, porque llegó a rentar al lado de donde yo vivía. ¿Y cuántos años tenía? Mm, 19. ¿Cómo fue ese noviazgo? Mm, pues, pues es que en realidad, o sea, éramos novios según, ¿no? Pero yo nada más lo veía a él cuando, por ejemplo, yo iba a la secundaria, bueno, ya estaba yo en tercero, fue cuando lo conocí. Y pues nada más lo veía, porque ya como mi mamá no me daba así gasto, pues luego a veces, pues ese novio luego a veces me decía que me fuera con él y me iba de pinta. Ya no, ya no, ya no me metí a la secundaria. ¿Y cuánto tiempo fueron novios? Mm, Como unos 3, 4 meses. ¿Y si llegó a conocer a tu familia? Mm, pues nada más de vista, porque como te digo, vivía al lado de donde yo vivo, rentaba. Mm, o sea, ¿nunca lo presentaste así formalmente? No. Mm, ¿Y a qué lugares, o sea, nunca le pediste permiso a tus papás para salir con él? No, no. ¿Por qué? Mm, pues, pues no, nunca le dije a mi mamá. Nada más la que sabía era mi hermana, que yo salía con él. Pero a mi mamá pues no, porque pues como era enojona. Y pues no, no, nunca le dije. Como pues ella siempre pues se ha dedicado a trabajar. ¿Sentías que te iba a regañar o decir algo? Sí,
¿Y tu hermana qué te decía? Pues, pues como ella sí lo llegó a ver y lo conocía, no nada. ¿Y cómo se llevaba tu hermana con él? Pues lo trató poco y bien. ¿Y cómo cambió tu vida al convertirte en mamá joven? Mm, ¿Cómo cambió mi vida? Pues, pues a lo mejor pues ya no disfruté de mi juventud. ¿Qué edad tenías cuando fuiste mamá? Tenía 15 años. ¿Qué sentiste cuando supiste que estabas embarazada? Pues a la vez sentí miedo porque dije no sé cómo vayan a reaccionar mis papás. ¿En qué momento le contaste a tus papás que de tu embarazo? Este, eh, pues fue chistoso porque yo no sabía que estaba embarazada hasta cuando tenía como 6 meses. Me enteré que estaba embarazada y, y me acuerdo que pues sí, le dije a mi mamá y pues mi mamá se molestó mucho. ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Mm, mm, ya ni me acuerdo. Este, pues me parece porque ahora sí que se me abultó el estómago porque pues yo no sabía. ¿Y tu papá cómo reaccionó? Pues sí, también pues se molestó. ¿Y tu demás familia cómo qué reacción tuvieron? Este, no, pues nada más fueron mis papás los que se enteraron porque ya en ese tiempo pues mis hermanos ya no estaban conmigo porque ya habían emigrado a Estados Unidos. ¿Y enfrentaste dificultades durante tu embarazo? No. ¿Y cómo viviste ese embarazo siendo joven? mm, ¿Cómo lo viví? Pues bien. ¿Y cómo se enteró tu novio que iba a ser papá? mm, pues porque yo le comenté. ¿Y él cómo reaccionó? Pues 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 sí, como que no le caía el 20, ¿no?
final sí se hizo responsable. Sí, ¿Y tus papás hablaron con él? sí, ¿Qué hablaron? pues de que se tenía que ser responsable. ¿Y los papás de él hablaron contigo? Bueno, él era huérfano de mamá y sí tenía a su papá, pero este, pues, pues yo no, como que no tenía comunicación con el señor. ¿Cómo cambió la relación con tus papás? Mm, Ay, pues es que, por ejemplo, es que mi papá cuando nació mi hija, pues él también ya no estaba aquí, ya había emigrado. Entonces, cuando nació mi hija, la única que ya estaba conmigo era mi mamá. Pero cuando no, mi hija nació y a los 5 meses, no es cierto, cuando mi hija tenía 2 meses, mi mamá también emigró y se fue a los Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas el nacimiento de tu bebé? Mm, pues fue algo bonito. ¿Qué sentiste al convertirte en madre? Pues, pues, pues algo bonito, no sé cómo explicarlo porque la mera verdad como pues yo era una adolescente y pues no sé, pues no sé qué sentí, no sé cómo explicarlo, pero pues ahora sí que me daba igual, ¿no? A lo mejor porque pues como era adolescente. ¿Y tu novio te estuvo acompañando? Sí, ¿Y cómo cambió tu rutina después de convertirte en madre? pues, pues que digamos, para mí fue normal porque pues yo ya sabía hacer las cosas, porque mi mamá siempre nos dejaba solos y cuando nos decía que hiciéramos qué hacer, o luego a veces nosotros nos cocinábamos solos y pues para mí pues no fue tan difícil porque pues yo ya sabía hacer las cosas. ¿Qué responsabilidades asumiste desde joven? Responsabilidades, Ujú. pues cuidar a una niña. ¿Y vivías con tu novio? Sí, ¿En dónde vivía? rentábamos al lado de donde yo vivía. ¿Y cambió algo en su relación después de ser papás? Mm, pues yo creo que no. ¿En qué trabajaba el papá de tu hija? Era comerciante. ¿Y tú trabajabas? No. ¿Y cómo fue construir una familia siendo jóvenes? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue construir una familia siendo jóvenes? Pues ¿cómo fue? Pues sí fue difícil. ¿Por qué fue difícil?
Pues es que como no teníamos apoyo de nadie, por ejemplo yo, pues ya mis papás ya no estaban, ya habían emigrado y por ejemplo él, pues sí tenía a su papá, pero su papá vivía en el Estado de México. ¿Y cómo fue el momento en que tus padres se fueron a Estados Unidos? Como mis hermanos primero emigraron y después se llevaron a mi papá y al último como mi mamá supo que pues yo salí embarazada y como que dijo que la había decepcionado y por eso también agarró y se fue. ¿Qué edad tenías cuando se fueron tus hermanos? Pues primero se fue mi hermano, tenía 14 y cuando se fue mi hermana tenía, sí, también 14. ¿Qué sentiste cuando se fueron? Mm, pues a la vez tristeza, pero como también me dijeron que según me iba a ir con ellos. O sea, antes de estar embarazada tenías planeado irte con Sí, ellos. sí, Se iban a ir todos juntos. sí. ¿Y por qué decidiste quedarte en México? Pues por lo mismo de que pues salí embarazada y ya cuando se fueron, por ejemplo, primero se fueron mis hermanos, luego mis papás y pues ya después como pues yo ya tenía a mi hija, pues ya no me dio ganas de irme. ¿Cómo cambió tu vida después de quedarte sola? Pues no cambió, fue una alegría porque bueno, a lo mejor se fue mi familia, pero pues yo ya tenía a mi hija. ¿Extrañabas a tu familia? Mm, pues no, porque como era reciente y por así que te puedo repetir, como pues yo ya tenía a mi hija, pues ya como que no los extrañaba. ¿Y cuánto tiempo se fueron? Pues mi hermano se fue como 15 años. Mi hermana todavía está allá. Mi mamá estuvo allá 22 años. Y mi papá, él estuvo allá como unos... Él duró poco. Él estuvo allá como unos 6 años. ¿Y mantuviste contacto con ellos? Sí, ¿Cómo se comunicaban? por teléfono. ¿Y qué sentías de que ellos estaban lejos? Pues al principio no sentía, pero ya después pues sí sentía feo de que yo estaba sola. ¿Y a qué edad tuviste a tu segundo hijo? Como a los 21. ¿Y cómo te sentiste al ser mamá por segunda vez? Mm, Pues fue algo bonito. ¿Y cómo cambió tu vida después del nacimiento de tu segundo hijo? Mm, no, pues fue igual. ¿Notaste diferencias entre ser mamá por primera vez a la segunda? No, diferencia no, sentí mucho dolor. ¿Por qué dolor? Porque cuando nació mi segundo hijo, como que no me hizo la anestesia de mi cesárea y sentí como si
así como cuando me corté un dedo y sentí mucho, mucho, mucho dolor. Fue difícil cuando nació él entonces. Mm, pues sí, ¿Quiénes te acompañaron al hospital? eh, no, pues nadie, nada más estuvo conmigo mi pareja. ¿Y trabajabas mientras estuviste embarazada? Mm, sí, a veces, como mi pareja es comerciante, pues luego a veces me llevaba, pero a veces ya no. Porque pues sí, era un poco difícil porque ya tenía por ejemplo, mi primera hija ya tenía 6 años. Y pues, bueno, no difícil, sino que ya había entrado al kinder. Y pues ya no podía salir. ¿Y seguiste estudiando? No, ya no. ¿Hasta qué grado pudiste estudiar? Nada más terminé la secundaria. ¿Y te dedicabas completamente al hogar? Sí. ¿Y qué experiencias tenías de dedicarte al hogar? Pues ninguna, porque pues es que para mí era normal, porque como mi mamá siempre nos dejaba solos, y me daba igual. ¿Y recuerdas cuando regresó tu papá de Estados Unidos? Eh, sí, ¿Y qué sentiste cuando tu papá regresó a México? pues sí, sentí bonito. ¿Y cómo fue el momento en que volviste a verlo? Mm, como ese día me dijo que, bueno, mi mamá me dijo que iba a regresar mi papá y yo fui por él al aeropuerto. Y pues sí, sentí bonito al verlo. Entonces fue cuando conocía a sus nietos. No, pero no, nada más estaba primero mi hija. Mi hija tenía 6 años cuando él la conoció. Mm, ¿Y cómo reaccionó él? Mm, pues como me parece, pues como ya había escuchado su voz de ella antes que se pues como antes hablábamos por teléfono. ¿Y cómo cambió tu vida con ese regreso? Mm, pues a lo mejor me sentía un poco más segura porque pues ya estaba alguien otra vez conmigo. ¿Qué significó para ti volver a tener a tu papá cerca? Mm, pues sí, fue algo bonito que haya regresado conmigo. ¿Y cómo describirías actualmente la relación que tienes con tu papá? Mm, pues buena. ¿Tienen diferencias entre ustedes? Bueno, ahorita sí, porque, bueno, a veces es que mi papá es alcohólico y, y pues desgraciadamente yo soy la que actualmente pues veo por él y luego a veces pues sí, cuando toma, pues sí me saca de mis casillas. ¿Él vive contigo? Sí, ¿Y en a qué se dedica?
Pues él ahorita ya, pues ya no trabaja. Bueno, sí trabaja. Es, es comerciante. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu hermano después de tantos años? Pues bonita también. ¿Qué sentiste al volver a verlo? Pues también alegría y pues fue algo raro porque pues ya nos vimos de chicos y pues ya ahorita pues yo ya tenía como unos 20, como unos 24 años cuando lo vi y él pues también ya estaba grande. ¿Y cómo cambió la relación con tu hermano después de volver a verse? Mm, ¿Cómo cambió la relación? Pues no. Mm, Ay, como. Pues. Pues sí, a lo mejor pues sí fue algo diferente, ¿no? Porque pues, después de tantos años. ¿Qué diferencias notaste en tu hermano después de vivir tantos años en Estados Unidos? mm, pues es que como que diferencias. Pues es que ya fue pues sí diferente, ¿no? Porque pues antes cuando él se fue yo estaba chica. Yo tenía 14 años. Y cuando él regresó, pues yo ya tenía, ya tenía yo a mis hijos. Mm, Y pues sí, como que pues ya ni sabía ni qué preguntarle. ¿Qué recuerdos de la infancia volvieron a tu mente al reencontrarse? De la infancia. No, por recordar cuando pues jugábamos, ¿no? Juntos. No sé. ¿Y qué significó para ti volver a convivir con él? Pues fue algo bonito también, porque pues dije ya nos estamos juntando otra vez, pues ahora sí que primero mi papá y luego él. Pues ya me sentí un poco contenta porque pues dije ya tengo con quién ir a visitarlos o cuando nos reunimos pues reunirnos como nada más somos tres hermanos. ¿Cómo fue volver a compartir tiempo en familia? Pues sí fue algo bonito porque pues ya conoció a mis hijos y pues él también tuvo familia ya y pues ya convivimos pues entre comillas un poco más. ¿Él vive contigo? No, él vive en el estado de Puebla. ¿Y cómo se llevan después del tiempo separado? eh, Bien. ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu hermano actualmente? Pues buena. ¿Qué sentiste cuando tu mamá regresó a México? Pues sí sentí mucha alegría y pues ay como es la alegría a la vez nostalgia porque pues ya no era bueno sí o sea sigue siendo mi mamá
Pues yo me acuerdo cuando ella se fue, pues estaba joven. Y ahorita que la vi, pues ya, ahora sí que diría la canción, ya su pelo se pintó de blanco y pues ya los años le cayeron también. Es la misma, pero ya no, pues sí, ahora sí que pues ya está más grande y pues fue nostalgia. ¿Qué cosas hablaron después de tantos años? Mm, Pues casi ni hablamos porque pues, nosotros la fuimos a alcanzar al aeropuerto, vino mi hermano, sus hijos, fui yo con mis hijos, pero pues ella actualmente vive, también se fue para el estado de Puebla a vivir. ¿Y la ves seguido? Ah, no, casi no. ¿Vas a visitarla? Sí, pero voy. Tiene un año que vino y he ido como 3 veces a verla. ¿Y qué recuerdos aparecieron al volver a convivir con tu mamá? Mm, Recuerdos, pues cuando a veces mi mamá nos llevaba al pueblo y pues íbamos. ¿Y Que también pues no era tan seguido, no íbamos así seguido, casi no. cómo describías la relación que tienen actualmente? Buena. ¿Por qué bueno? Porque pues sí, nos llevamos bien. Yo no puedo ir mucho, bueno, seguido porque pues ahora sí que como le digo a ella ya tengo familia y bueno, mis hijos ya no están chicos, ¿verdad? Pero pues todavía tengo responsabilidades. ¿Y qué significó para ti volver a tener cerca a tu mamá? Pues sí, fue muy bonito porque pues ya la extrañaba. ¿Y cómo cambió el ambiente familiar desde su regreso? Bien, pues ya cuando se puede, pues ya nos juntamos todos. Bueno, ahorita pues no está mi hermana. Mi hermana todavía, actualmente mi hermana todavía sigue, radica ya en Estados Unidos. Pero pues ya poco a poco pues ya nos estamos juntando otra vez todos. ¿Y cómo se llevan tus papás ahora que ya regresó tu mamá? Mm, pues no, desafortunadamente ya no se llevan bien, ya están separados. ¿Por qué se separaron? Pues mm, es que mi papá es alcohólico y mi mamá pues dice que con él desde que eran jóvenes mi papá fue alcohólico y pues ya no quiso seguir viviendo a lo mejor esa vida, ¿no? De estar peleando con mi papá, de que ya no tomes o así. Pero también pues yo digo que pues ya no es lo mismo después de casi a lo mejor 15 16 años separados, pues como que ya no es lo mismo. Bueno, dicen ellos que pues ya no es lo mismo. Y pues sí se hablan, pero viven separados. Mi papá vive aquí en la ciudad conmigo y mi mamá vive en el estado de Puebla. ¿Y tu papá siempre ha sido alcohólico? Pues yo que me acuerde, sí. Mi mamá también dice, bueno, mi mamá nos platica que conoció a mi papá, bueno, son del mismo pueblo,
de la misma colonia y dice que así lo conoció, que mi papá tenía 11 años y mi papá ya tomaba. ¿Le llegó a pegar a tu mamá? Una vez sí le pegó, pero mi mamá le dijo que era la primera y última vez que la tocaba y mi mamá le mordió su pecho. Y desde ahí mi papá pues ya no, a lo mejor sí le dice, o sea, le decía de palabras, pero, o sea, nunca la tocó. ¿Y a ustedes les pegaba? Eh, pues sí, porque luego a veces hacíamos travesuras. ¿Qué significa para ti la familia actualmente? Mm, mi familia, ¿qué significa para mí? Pues todo. ¿Qué papel han tenido tus hijos en tu vida? Pues, pues es algo bonito. ¿En qué parte de tu vida fue la más significativa para ti? Pues todo, pues todo el tiempo, ¿no? Desde que nacieron hasta la fecha. Y ahora que tus hijos ya están grandes, ¿qué haces en tus tiempos libres? Mm, pues como mi pareja es comerciante, pues yo también. ¿A qué te dedicas? Vendemos muebles y yo tengo un puestecito de agujetas. ¿Te gusta te gusta tu trabajo? Sí, ¿Y ahora sales a más lugares que cuando eras chica? sí. ¿Cómo a qué lugares? Mm, pues cuando luego a veces nos invitan así a fiestas, pues salimos o... Ajá. O luego a veces tengo a tíos en Iztapaluca y voy para allá. ¿Y crees que alguna vez puedas volver a ver a tu hermana? Mm, pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no sé en qué tiempo, porque como ella tiene dos hijas, pero sus hijas, ella sí quiere venir, porque dice que no es la vida igual allá que aquí, pero pues desafortunadamente dice que sus hijas pues todavía no se quieren venir. Bueno, esas serían todas las preguntas. Gracias por tu tiempo. Sí.